¿Cuál es ese error más común que comete la gente cuando literalmente la justicia viene y toca tu buenos puerta? días? Estamos en pánico, hablamos de más, hacemos mal. O sea, como tú dices, ya dijiste un par de ejemplos de que llamamos a cualquiera, pero ¿cuál es el más común? Mira, el más común por el desconocimiento, ponerte a la defensiva. ¿Por qué? Mucha gente por desconocimiento dice, a mi casa tú no puedes ir a tocarme la puerta y a decirme que vas a entrar, o sea, un allanamiento, porque tú no tienes una orden de un juez. Claro que sí puede. Hay allanamientos excepcionales, eso está contemplado en el Código Procesal Penal, así como pueden ir a tu oficina sin una orden. Lo ideal es que lleven una orden. Entonces, esa negatividad, esa a la defensiva que se pone la gente, son los errores que mayor se cometen porque no saben qué hacer. Llaman enseguida a cualquier abogado comercial. Seguimos con más en tu chat SOS por Radio Ancon. Y este segmento me emociona muchísimo, bueno, porque se trata de recibir a alguien en casa que ya es parte de la familia SOS, pero que hoy está estrenando estos micrófonos aquí a través de los 92.1 FM. Ustedes saben que yo poquito a poco me he estado trayendo mis invitados de nuestra larga trayectoria, porque tenemos más de 8 años con tu chat SOS al aire, pero por supuesto por acá nuestros queridos aliados de contenido que siempre han estado súper pendientes de este programa, bueno, que han sido mis compañeros de camino en esta larga jornada de compartir y de aprender en la aventura de la comunicación y el periodismo. Y bueno, yo estoy recibiendo en esta mañana a esta señora muy especial. Ella es abogada, es creadora de contenido y tiene un superpoder de hacer que las leyes no solamente parezcan escritas chino en mandarín, porque normalmente es que no las entendemos para nada, sino que sean herramientas útiles para ti, para mí. Ella es la mente detrás de Legally Amazing World, así que bienvenida de nuevo, pero ahora aquí a nuestra nueva casa, Radio Ancon, a la espectacular Ivonne Peña. Ivonne, qué gusto tenerte aquí, amiga. Gracias. Buenos días a todos. Debo decir que lo de señora lo sentí así como que, pero en realidad soy una señora. Oye, todas somos señoras, amigas. Sí, y la verdad es que para qué mentir, no solo por las canas, sino este año cumplo 50, así que soy una señora. Eres una señora de las 4 décadas. Más allá. Pero Oye. sí, gracias G, porque la verdad es que para los que no saben, para mí eres una persona bien importante para mi cuenta de Instagram, para todo ese tiempo que me tomó decidir hacer contenido real, legal, simple. En ese momento nos conocimos y también me abriste la puerta de tu programa hace creo que 4 o 5 años por allá, y estoy muy agradecida contigo. El primer logo que tuvo mi cuenta vino de mano tuya. Sí. Así que imagínate. Con mucho cariño. Fuiste parte de ese crecimiento y esa evolución de lo que ahora pues tiene una marca personal, entre tantas cosas que... Claro, que ha crecido muchísimo, sí. Y te felicito por ese gran trabajo, por la constancia que has tenido. Tú siempre estás innovando, estás educando, que eso es lo súper importante, y este proyecto ha sido tu bebé. Ahora tienes tienes varios bebés. Sí. Ella es polifacética, pero hoy vino porque va a compartir con nosotros una publicación con un título que la verdad que te confieso que me dio como un poquito de escalofríos apenas lo leí, pero que sé que es súper vital, que es cuando la justicia toca a tu puerta. A ver, sí. Cuéntanos. Bueno, mucha gente sabe que escribo en mi cuenta de red social, que es Instagram, desde hace muchísimo tiempo. De hecho, cuando te conocí a raíz de una situación de... falleció mi mejor amigo en tiempo de pandemia y empecé a hacer lo que más me gustaba, que hace mucho tiempo no hacía, y gustó muchísimo con esto de casos que no conocías, hashtag, y ahí me fui. Y todo el tiempo la gente me preguntaba ¿cuándo el libro? Y yo decía, pero es que no es tan fácil para mí sentarse claro. a escribir un libro. Y un libro que guste y enganche. Tampoco. La idea no es que vas a escribir un libro y cuando vas a ver nadie le interesa o nadie, ¿sabes? Se siente como que o lo comprende más cuando hablamos de temas legales. A mí me gusta hablar sobre mi profesión y lo que hago en palabras simples, sencillas, para que todo el mundo las pueda comprender. Hablarte con tecnicismos y con el vocabulario legal te voy a complicar, te voy a enredar. Incluso los magistrados en el tribunal, por lo menos en el que yo estoy, el penal, todo el tiempo lo dicen, háblame claro. A lo mejor con estas palabras rebuscadas, estos
ejemplos y metiendo latín de aquel entonces, derecho romano, otras cosas que ya no se ven, complicas tus peticiones. Entonces, este libro nace precisamente del recorrer que he tenido como penalista los últimos 9 años, de ver tantas cosas en diferentes roles, como fiscal que fui, después cuando salí del Ministerio Público como defensa y querellante, que son 2 roles completamente distintos, y te permite entonces ver muchas cosas, entre esas la desesperación, el temor, el desconocimiento, que también dentro de mi cuenta es lo que he hecho, tratar de educarse gratuitamente a todo el que puedo de la manera más sencilla. Y dije, ¿sabes qué? Parte del duelo, pues perdí a mi mamá el año pasado, parte del duelo me volvió nuevamente a empujar a escribir, pero ya escribir el libro que tanto me pedía la gente y que por 2 años varias editoriales me preguntaban, Licen, ¿cuándo el libro? ¿Cuándo el libro? Pero no tenía, ¿sabes?, esa conexión y el tiempo para poder hacerlo. Entonces, hace unos meses atrás, en medio de ese desarrollo, de ese proceso que no ha terminado, dije, voy a sentarme. Un buen día dije, creo que este es el día. Creo que puedo empezar. Y mira, empecé y no te miento. Son 36 páginas, no son muchas tampoco, pero de contenido real y importante para aquel que lo necesita. Y lo escribí en menos de escribir, obviamente porque conozco, luego la reacción. Conozco obviamente la información demasiado. No tomé ni 15 días escribiendo el libro, en realidad. Y después viene pues la edición, la revisión, la ortografía y todo lo demás, que todo combine, encaje. Claro, ¿para quién escribiste esto? Mira, ¿Es para el que cometió un error? ¿Es para la víctima? ¿Es para el ciudadano común que cree que esto a mí nunca me va a pasar porque yo me las sé todas? ¿Para quién está el libro escrito? Mira, este libro está dirigido a víctimas de cualquier delito, proceso penal, para sus familiares e incluso para cualquiera que en algún momento has tenido contacto o está cerca de un entorno o no lo ha estado, pero créeme que en algún momento lo va a estar, así sea testigo, porque al final todos, y me incluyo, somos o hemos sido, vamos a ser víctimas de alguna situación, ya sea como víctima pues directa o indirecta o familiar de alguno. Entonces este libro está dirigido a todo aquel estudiante, profesional, gente de calle, cualquiera que necesite comprender las etapas de ese proceso penal en donde se ve involucrado como víctima, testigo, familiar, qué hacer, qué no hacer, a dónde dirigirme. No reemplaza una reunión con un abogado, una consulta, una asesoría legal, no la reemplaza, pero por lo menos te permite saber qué hacer en ese momento en donde tus emociones se vuelcan, en donde te llenas de miedo y temor y no sabes cómo reaccionar, a quién llamar o qué hacer. Y a veces esos desaciertos, esas decisiones que tomas en ese momento que no son las más viables, o de llamar a cualquier abogado que no tiene de repente la experiencia en eso que tú necesitas, en esa materia, los errores se van viendo en el proceso. Y tienes que cambiar de abogado porque ya lo hemos visto. Entonces, la idea es que tú, al momento que llames a ese abogado, el que sea, pero que sepa qué está haciendo, ya tú tengas una preparación de cómo actuar. Y también es una guía redactada con un lenguaje sencillo, vuelvo y digo, sin tecnicismos, en donde para todos, en donde cualquiera puede leerlo. Y es fácil de leer, lo pueda comprender. Además de eso, importante pues decirlo, que es una guía práctica con un lenguaje humano. Hay partes en donde hay tips, también te invita como lectora a que te sientas seguro, a que puedas manejar tus emociones en un momento como este. No solo es decirte, haz esto, a dónde ir, a dónde llamar, cómo manejarte, es controlar la parte emocional, que es sumamente fundamental ante una situación como esta, en donde nosotros como abogados penalistas también tenemos que controlar nuestras emociones. Por supuesto. Tú tienes mucha experiencia en lo que es la parte del sistema legal panameño, pero ¿cuál es ese error más común que comete la gente cuando literalmente la justicia viene y toca buenos días? Estamos en pánico, hablamos de más, hacemos mal, o sea, como te dices, ya dijiste un par de ejemplos de que llamamos a cualquiera, pero ¿cuál es el más común? Mira, el más común por el desconocimiento es negarte, ponerte en una condición o ponerte a la defensiva. ¿Por qué?
mucha gente por desconocimiento dice, a mi casa tú no puedes ir a tocarme la puerta y a decirme que vas a entrar, o sea, un allanamiento, porque tú no tienes una orden de un juez. Claro que sí puede. Hay allanamientos excepcionales, eso está contemplado en el Código Procesal Penal, así como pueden ir a tu oficina sin una orden. Lo ideal es que lleven una orden. Entonces, esa negatividad, esa a la defensiva que se pone la gente, son los errores que mayor se cometen porque no saben qué hacer. Llaman enseguida a cualquier abogado comercial, bancario, laboral, y claro que es un abogado idóneo, pero no tiene de repente esa especialidad dentro del sistema penal acusatorio, dentro de los procesos penales, que te va a decir qué sí debes hacer y qué no, porque el abogado tiene que estar contigo desde el primer acto investigativo. Entonces, esos pequeños errores que uno comete en esos primeros actos, o inclusive cuando te aprenden, he visto casos en donde llaman al abogado amigo de Gigi, al amigo de Ivonne, al amigo de... y va el abogado a la subestación, a la fiscalía, los primeros actos investigativos, tú todavía no has ido donde el juez de garantía. Y el abogado, por desconocimiento, no es que lo haga de maldad, no conoce, no es experto en el sistema penal acusatorio, toma decisiones o te dice qué hacer o qué no hacer, y tú, como confías en ese abogado, lo haces obviamente y estás pagando por eso. Y resulta que cuando llegas a la audiencia se ven los resultados que pudo haberse hecho mucho mejor. Otro procedimiento. Se pudo sentar bases e incluso pudo el cliente, que es lo peor que puede ocurrirte, no tomar una decisión en ese momento, sino la que le hubiera dicho un abogado experto en la materia, para avanzar, no a mi amigo, a mi vecino, para avanzar en una investigación. Claro. Ojo, hay momentos en la vida, hay procesos que desde el primer momento el abogado que sabe te va a dar 2 vías, pero sabe que la principal, que nadie la quiere, es la mejor para ti en ese momento, pero la decisión la tiene el cliente. Claro. Hay casos en donde definitivamente amerita avanzar sin tomar la primera decisión, que es quedarte en la inicial, o sea, agarrar acuerdos de pena. Y hay que dejarse guiar. Tú puedes avanzar porque hay con qué. Esto es un sistema de posibilidades. Entonces, si el abogado no está claro, ¿y el cliente qué va a hacer, Gigi? Tú vas a decir que sí, lo que te diga el abogado, obviamente. Lo que se solucione más rápido, dame la respuesta. Por supuesto. ¿Cómo puedo salir de este problema? Por supuesto. Oye, sin hacernos spoilers de todo el contenido, danos 3 tipsitos de oro que compartes en la publicación. Digamos, si mañana me llega una citación a mi casa, señora del Valle, ¿cuáles son esos 3 primeros pasos de Ivonne Peña? Mira, tú no has visto el libro porque obviamente no lo he mostrado, ni siquiera he compartido en redes el índice. Que solamente vi la portada. Ajá, que por lo regular la gente lee el índice o el prólogo, que eso venía hoy, mañana. Ajá. Un tip principal: si te llega el notificador del órgano judicial para una citación o del Ministerio Público, leer la citación, la gente se llena de temor, pero una cosa impresionante, y es normal porque no están acostumbrados a esto, otros no, obviamente, están acostumbradísimos, pero los que no están acostumbrados, y si no, el Ministerio Público te llama para una audiencia, y me llaman y me dicen, licenciada, es que... Y usted preguntó quién la llamó, con quién estaba hablando, qué sala, de qué proceso. No, es que pregunte todo lo que acabo de decir. Te llega una citación, no te llenes de temor. Lo primero que hay que leer en la citación, y por eso pido que me manden la foto, la captura, en calidad de qué te están citando. Si de testigo, si indiciado, si investigado. Ya tú sabes cómo, y el abogado, prepararte para esa entrevista en la que obviamente debe acompañarte. Eso, esta parte, hay una parte que dentro del libro que habla de eso, cómo manejarte ante una citación. Otro tip importante para mí, hay un capítulo que me gusta mucho que es las 24 a 48 horas. Son los primeros. Son las más importantes. Mira, en materia general. ¿Pero qué pasó antes, durante? Las más importantes cuando te aprenden. Las más importantes si desaparece alguien. Las más importantes cuando vas a entre las 24 y las 48 horas. Para mí eso es una clave en muchos procesos y en muchas situaciones en el entorno legal, que uno tiene que tener inteligencia emocional, saber qué hacer, a dónde llamar, a quién llamar y en qué momento. Se cometen muchos errores en ese lapso. Sí, muchos errores. Ejemplo, que tú dirás, ay, sí, pero ¿qué errores se cometen? Mira, yo entré en una, rapidito te lo comento, yo entré en una operación, en un caso, en el momento de la apelación. Ya habían pasado las audiencias inmediatas, las primeritas cuando te aprenden. Había otro abogado.
cuando yo entro al recurso, que lo pide el abogado anterior, pero lo cambian obviamente, porque había una insatisfacción, yo trato de salvar la situación, pero es en vano, porque tú en la apelación tienes que repetir y motivar lo que dijo el abogado primero. Pero uno hace el intento sabiendo que de repente le van a llamar la atención. ¿Y qué dijo la magistrada? Todo esto que usted ha mencionado, licenciada, debía haber sido sustentado en la audiencia anterior. En este momento no le podemos hacer el cambio de medida. La persona sigue detenida. Pero más adelante, o sea, te deja sentada la base, o tú también la dejas sentada, de que pueda hacer una revisión en unos 2 o 3 semanas. Y así fue, digo, lo sabíamos y se lo habíamos explicado al cliente. Así fue. Pedimos la solicitud porque la cliente dijo, quiero hacer el recurso, quiero agotar la vía. Yo no lo hubiera hecho. Pedimos la revisión de medida y gracias a Dios, bien peleado, bien estudiado, porque todo el mundo se preguntaba cómo lo hicimos, cómo se logró, porque estaba difícil la situación. Pudo salir en libertad, en retención domiciliaria, pero no en un centro penal en donde estaba pasando las de Caín, una persona como tú y como yo, que no está acostumbrada a estas cosas, y pudo lograr su libertad por lo menos para estar en su casa. En su casa, claro. No, ya soy, entonces esos errores del inicio los ves impactados al final no, enseguida, en lo que continúa, que pudieron haber sido evitados. Y estamos hablando de que no, por si acaso se piensa mal, no, la persona que ejerció la defensa inicial era una persona con conocimiento, un abogado con conocimiento, pero bueno, a veces no todos los abogados saben manejar audiencias de operaciones grandes, de 30, 20, 40 personas. Sí, la verdad es que uno solo de pensar en verse involucrado en una de estas situaciones. Y esto es rapidito. Sí, que te llaman, chao, te llevan. Y en estos días, bueno, tuve una persona cercana que tuvo una situación parecida y fue increíble todo lo que pasó. Parecía como una película. Sí, y todo va muy rápido. Entras en una película y tú dices que sí, pero es que lo que pasa es que las aprendieron, que se las llevaron, que las interrogaron, que no sé qué, que no las dejan, que el abogado, que mira que pasó esto. Y no resulta que salieron a la luz cosas que esas personas habían hecho, familiares, que él no tenía la más remota idea. Luego te cuentan todo eso y tú dices que... Claro, te arrastra. No, lo más complicado de todo esto que arrastra a una persona, un familiar cercano, porque de repente hubo una transacción ahí que se hizo donde tú no... Es que solo el hecho de que sea familiar... Ajá. Tristemente, cuando como fiscal que fui, en el medio de la investigación se ve el árbol genealógico, se ven las vinculaciones, si revisamos cuentas bancarias, se ve la trazabilidad, con quién compartiste transacciones, y obviamente si en ese momento la fiscalía considera que esa persona tiene algún grado de vinculación con la carpeta, te va a jalar. Después te va a ir soltando poco a poco, y si tienes un buen abogado, por supuesto. Claro, y eso pasó. Imagínate la otra persona allá gente que no tiene nada que ver con otro esto. País, sí. En Alemania, por allá, en Europa, sí. Y dice, ahora yo tengo un impedimento para entrar al país, o cuando entro a Panamá me van a prender por estar yo vinculado a un caso que yo no... Y entonces no ahí, ¿qué dice cuando la justicia toca a tu puerta? ¿Qué dice la persona? Yo estoy fuera del país. Que sigan no su proceso y no pasa nada. No. Te llega la Interpol a tu... Tienes que saber si que... buenas. Exactamente. Nombrar un abogado Diego, aquí en Panamá, mandarle te fuiste para Guatemala y allá te van a buscar. Sí. Vamos a rastrear a este chapín. Igual mucha gente piensa, no, pero es que yo tengo una orden de aprehensión, me ocurrió. Estoy fuera del país. No me van a encontrar, yo me voy a mantener escondido. Mentira, te encuentran. No, y ahora te rastrean con todo, tarjetas de crédito, redes sociales, correo electrónico, que te entreguen. Es mejor que tú te entregues voluntariamente mientras puedas hacerlo, y si tienes un abogado como yo que lo he logrado, aunque la gente se queja, entrégate, porque todo eso se ve impactado en tu proceso y en lo que puedas lograr en el proceso de tu abogado. Inclusive si eres culpable. Inclusive, porque es que eso te va a ayudar a Así que estás arrepentido. Mira, si estás en una situación desventajosa en la carpeta, y los que sabemos, sobre todo en los delitos que mejor manejo, que es delincuencia organizada, blanqueo de droga, porque es lo que he hecho los últimos 10 años, si tu carpeta está bien complicada y las posibilidades de que tú salgas bien son del 2%, tienes que llegar a una solución práctica, porque tú sabes en lo que tú estabas, o tú sabes que hiciste, que no hiciste bien, tú sabes, aunque no lo quieras aceptar. Claro. Las evidencias que hay dentro de la carpeta no te permiten ir a más, aunque tú te niegues, vamos. Llega un acuerdo de pena. No se lo sugiero a nadie, pero es que es mejor eso, y aquí lo estamos viendo en el caso de Odebrecht, en el de Odebrecht, en el que estamos ahorita, tanto nadar para llegar a la orilla y decir... quiero un acuerdo de pena, porque es que no vas para ningún otro lado.
Eso no se pudo haber una hecho. solución. Lo mismo y que se le ha perdido están tiempo. Claro, que ganas el abogado que está cobrando, porque no lo voy a negar. Pero la decisión es del cliente también. Claro. Lo mismo que decidió ahorita. Esta semana varios lo hubieran decidido desde un inicio. Pero bueno, también eso depende del buen abogado que tú tengas y te diga, vamos a llegar a un acuerdo, pero aguántate hasta el juicio. O vamos a llegar a un acuerdo desde ya. Y ese acuerdo va a impactar, como te dije, que si te entregaste voluntariamente, no te van a ofrecer lo mismo que normalmente porque tú estás colaborando con la justicia y el proceso. Entonces yo tengo que verlo. Y tu abogado me lo está confirmando y demostrando. Claro, si tienes una alerta en Interpol, mentira que te puedes entregar voluntariamente. Te van a buscar de todas maneras. Y te van a encontrar. Y lo que tú aspiras no te le van a dar. Tenemos que hacer una pausa comercial aquí en Tu Chat SOS, pero ya regresamos con más, conversando aquí con Ivonne Peña, hablando sobre esta nueva publicación, que de verdad que es muy interesante todo lo que podemos descubrir ahí cuando la justicia toca a tu puerta. Ya venimos. Continuamos con la parte final de Tu Chat SOS en esta mañana, conversando con Ivonne Peña de Legally Amazing World. Bueno, siempre buscas que el derecho sea entendible, Ivonne. En esta publicación, ¿cómo logras explicar estos procesos que son súper complejos, que son fríos, para que una persona que no es abogado los pueda entender y no se sienta como indefenso? ¿Sabes? Voy a tener esta publicación frente a mí y el simple hecho de que sea legal para mí ya viene siendo un reto porque yo no estudié leyes. Sí. Mira, aclaro, no es un libro que habla de los procesos en sí, pero sí tiene varios capítulos en donde te va guiando uno tras el otro desde el momento en que la justicia toca tu puerta hasta el momento en, si no me equivoco, el último capítulo te habla de cómo elegir a un abogado de la mejor forma y que vaya en esa sintonía contigo, con tu, vamos a decir, empatía con ese abogado, pero que también tenga esas fortalezas y que tú necesitas dentro de tu proceso según su especialidad. Pues todo el libro ha sido redactado en palabras sencillas, en palabras simples, como te indiqué, sin tecnicismo, sin enredadera, para que todo aquel que lo lea, inclusive un joven de 15 años en adelante, lo pueda comprender. Y cada vez que tenga alguna duda, que esto es lo mejor, o tenga alguna situación o le cuente a alguien que tuvo esta situación de cuando la justicia le tocó su puerta, tenga la accesibilidad de volver a ese, porque es una guía práctica, vuelva a esa guía práctica y revise, oye, mira, no, por ahí no, oye, esto es lo que tienes que hacer, o mira, el libro en sí, para aquellos que tengan la oportunidad de leerlo, trae calma y trae paz. Porque eso fue lo que el toque personal, mi marca personal también, para los que me siguen hace mucho tiempo y conocen, saben que educo, de que hablo en mi cuenta de redes y de que todo lo que comparto es precisamente para que guardes la calma siempre. No hay que desesperarse. La desesperación no lleva a nada. Trae y decisiones equivocadas. Desacertadas, sí, totalmente. Oye, cuéntame una cosita por acá también. ¿Esta obra es una guía para defenderse o solamente para educar? ¿Nos enseña a prevenir estos problemas o que hay casos allí que podamos referenciar con ejemplos de personas que le han pasado o simplemente es como más creo que hay educativo en texto? Hay como un pequeño ejemplo o una guía práctica de un caso dentro del libro. Si María le pasa esto, ¿qué haría, qué no haría? Pero realmente no hay casos incluidos en este libro. Okay. Es un ebook, una guía práctica digital. No hay casos como ejemplo, casos reales, ni tampoco como realmente cómo defenderte teniendo educación. Cómo saber el manejo personal, teniendo los tips, teniendo la información de cómo debo yo actuar al momento en que la justicia toca tu puerta. No es que con esto yo me voy a poder defender, pero si tú eres una persona proactiva, inteligente, audaz, capaz, común. Exacto, ya con esa guía tú sabes qué debo hacer. Ya estoy un poco más preparado. Ya sé que cuando me llega una situación yo no me tengo que desesperar. Tengo que pedir los datos. Cuando me llama al tribunal, yo tengo que saber cómo contestar esa llamada tan importante. Porque te llaman de una central, tú no puedes volver a llamar para atrás para ver qué. Y si no sabes con quién hablaste, qué carpeta. Tantas carpetas que, por ejemplo, nosotros los abogados que tenemos,
Y si en efecto te llaman a citación y tú votaste la citación o no quisiste notificarte porque tú dijiste, no, eso no es conmigo, porque lo primero que la atienden son los guardias de seguridad de abajo, llaman y las personas dicen, no, dígale que yo no estoy, me pasó un montón de veces. Estuve en un caso revisando ese caso, porque no fui la defensa, en donde el juez lo primero que dijo es que cuando a usted le llevaron la citación, usted mandó a decir, porque el guardia de seguridad le tomaron entrevista, usted mandó a decir que les dijera que usted no estaba y que votara esa citación. Entonces usted de alguna manera se estaba sustrayendo del proceso. Ahora está frente al juez y usted está pidiendo que no quiere estar en detención. Pero adivina, más o menos en palabras simples, así le dijo el juez. 2 veces usted se sustrajo de su responsabilidad de venir aquí a comparecer. Claro. Entonces, para aclarar que si no tenía nada que ver. Claro, entonces siendo un delito tan grave y viendo cómo fue su reacción, cómo fue su manejo, cómo usted actuó anteriormente, yo no le puedo dar otra medida que no sea más que la detención provisional. Y quedó detenido. Wow. Bueno, hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, ¿ves? Todas estas cositas de cómo manejarse. Oye, cuéntame una cosa, para escoger el nombre, yo que soy tan creativa y tan marketing y tan publicista. Y yo no. ¿Qué tal? ¿Fue una frase que te venía resonando? ¿Es una frase que siempre ha estado, obviamente por temas legales, de clientes? Oye, ¿qué hago cuando me pasa esto? Sí. ¿Cómo te inspiraste para decir esta es la que voy a utilizar? Mira, habían tantas, sí, pero yo quería, así como escribí el libro, algo sencillo, algo que obviamente la persona entendiera de qué podía tratarse todo lo que está dentro del ebook. Y dije, es que al final del día, y me fijé que no pues existieran otros libros más o menos con un título parecido, nombre, obviamente, claro. ¿No? Dije, definitivamente, es que cuando la justicia toca tu puerta, todo tu panorama, tu paz, tu tranquilidad, tu día a día cambia. Cambia 360 en muchas Totalmente. Ocasiones. Entonces dije, hasta mí, en algún momento he sido víctima y he tenido que presentar querellas, pero ya yo sé cómo manejarme, e incluso siendo abogada penalista, muchas veces los colegas me dicen, no, yo te represento, no te voy a cobrar nada. Y yo misma me puedo representar, y yo incluso me he representado yo misma en alguna ocasión, porque es que digo, ¿quién mejor que yo? Pero definitivamente uno que es profesional y le ha pasado, la mente te traiciona, las emociones te traicionan. Entonces dije, me gusta este título, lo compartí con una persona muy allegada que no es abogado y le dije, ¿qué te parece? Porque lo que yo quiero, esto al final puede un abogado comprarlo, por supuesto. Claro. Yo hago capacitaciones, el jueves tengo una para abogados recién graduados y los que quieren iniciar en el mundo de este legal. Derecho al penal, el penal, que no nos han atrevido y también son parte de la gente a la que va dirigido, ¿no? Pero yo quería la opinión de una persona que no tiene nada que ver en este entorno, neutral, en este mundo, y me dijo, me gusta. Leyó el prólogo y me dijo, me encanta. Más o menos leyó y me dijo definitivamente que es fácil de leer, no veo el problema del por qué, y hasta inclusive los abogados que no están en esta rama también. Entonces es un nombre sencillo de leer, así como el libro per se, pero con información se va a convertir real. En un manual, así es que tenemos todos que tener nuestra práctica. Copia y estar pendiente no solamente para ciudadanos, estudiantes, para abogados. Sí, y mira, es una guía práctica que está por el momento en ebook, en guía virtual, digital, PDF. Está, si no me equivoco, a partir del lunes o martes en Amazon. En Amazon, muy bien. En Kindle, para la gente que le gusta. Por esa vía, sino igual por acá, a través del PDF. Y ya te digo, lo puedes ver en tu computadora, lo puedes ver en tu cuaderno, lo puedes ver en tu iPad, en tu celular. Y más adelante, pues sí, está proyectado, como de acuerdo a la editorial diga, pasarlo pues a un libro de pasta, ¿no? De portada. ¿Por qué no hacer una serie? Varios volúmenes. Queremos hacer una. Pasan tantas cosas. Queremos hacer. Expándete, amiga. Por supuesto que queremos hacer una serie. Eso lo tengo contemplado y Gigi siempre con su mente de marketing. Pero en estos momentos, porque una cosa te lleva a la otra, claro. Estoy escribiendo con mucha compromiso y responsabilidad el libro que inicialmente debía haberle escrito a la editorial cuando me lo pidieron hace 2 años.
que es en base a mi tesis de maestría de Criminal Profiling, asesinos en serie en Panamá. Ese era mi compromiso. Pero ya te digo, pasan cosas y no pude. Y has compartido mucho contenido. Quien no ha entrado a la cuenta de Yvonne Legally Amazing World, sus primeras publicaciones todas eran como destapando, desenterrando todo este poco de casos que no asesinos y casos y cosas que han pasado aquí en Panamá que tú dices, no, eso pasa en Colombia, eso pasa en Estados Unidos, aquí en Panamá no pasa eso. No, sí, aquí sí pasa. Sí, y la prueba está de que, bueno, después del primer asesino en serie, que fue en el 76, que estaba yo por allá naciendo, 50 años después prácticamente tenemos un segundo asesino en serie, porque no todos los demás lo son, panameños. Y hasta ahora, claro, por eso es que hasta ahora puedo escribir sobre los panameños. Yo puedo escribir como cualquiera sobre los extranjeros, pero panameños solo tenemos hasta hoy 2. Vamos a esperar que Yvonne escriba y luego vamos a pasar esa serie a televisión, voy a llamar a Netflix, sí, a plataformas. ya sé a quién llamar. Una actriz. No, y también yo sé a quién llamar que Gigi me va a orientar en la parte que yo no conozco, que es la merchandising y todo lo demás, ¿no? Oye, eso va a ser un hit, ¿por qué no? Sí. ¿Por qué no? Sí, Mira, lo ha hecho nuestra amiga Tatiana Pretel con la historia. No, yo admiro muchísimo a Tatiana. Besito para Tati si nos está escuchando. Y la sigo y me encanta. Es lo máximo. El true crime vende. Claro que sí. Pero para mí esto de que el true crime vende no es por ahí. A mí me encanta porque desde hace 5 años estoy estudiando perfilamiento criminal. En el 2020 tomé un diplomado internacional, después eso me llevó a una maestría y desde el 2023 estoy haciendo conferencias y capacitaciones aquí en Panamá, trayendo gente de afuera. Y los perfiladores son la minoría, ¿verdad? Sí, aquí en Panamá pues no hay, ¿no? Y ya he traído 2 veces al doctor Belisario Balbuena, que es uno de los mejores en Colombia, referente de Caracol y de Código 7, creo que se llama el programa, pero la idea es educar y compartir también el conocimiento. Claro, por supuesto, me parece genial. Entonces, a raíz de esa tesis es que se me acercó una editorial y me dijo, pero escriba. Y yo dije, pero no es tan fácil. Si hacer una tesis es difícil para mí. Ella va a escribir en carnavales, ustedes tranquilos. No lo duden. ¿Cómo sabes, no? Yo sé. Es el único tiempo que tiene disponible, vas a sacrificar. Sí, quería irme de viaje como todo el mundo, pero están volando los pasajes. Así que hay que trabajar ahora para disfrutar después. Exactamente, hay que cosechar. Wow, Yvonne. La verdad que gracias por traducirnos a este mundo legal. Siempre es bonito poder aprender, conocer, y más cuando te has preparado y te has organizado para hacer una publicación que es entendible, digerible para todos los panameños. Como y siempre, que nos den esas herramientas para estar más tranquilos, para no estresarnos, para no agobiarnos, para no salir corriendo y de repente hay personas que piensan que es el fin del mundo, me van a meter preso. No, y es algo que se puede solucionar si tienes la guía adecuada, la persona que te pueda representar. Así que síganla en su cuenta Legally Amazing World y busquen esta guía donde la pueden descargar directamente. Va a estar linkeada a tu página de Instagram, tu página web. Sí, en Instagram me pueden escribir al mensaje directo, me ponen guía y ya sabemos qué es eso, me sigan o no me sigan. Igual hay una publicación en el feed, me sigan o no me sigan, ahí me pueden entonces escribir. Apenas esté disponible en Amazon, que estoy esperando nada más que ya está totalmente revisado y todo lo más, tú sabes, es un proceso, pero te hablan de unas 72 horas, bueno, estoy esperando las 72 horas que se concluyan para que ya esté disponible y cuando lo esté lo voy a publicar. $19, créanme que, y es el precio sugerido, no es el que uno pone. Sí. Te lo gastas, $15 te lo gastas en una comida, en un sushi, ni siquiera con soda. Y cuando tienes un problema. La disfrutas, porque la disfrutas, pero es ya te es una guía práctica que vas a tener ahí todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo y obviamente la puedes descargar. Es conocimiento. Tener ese conocimiento. Porque conocimiento es poder. Así que con esto vamos cerrando nuestra programación de esta mañana de Tu Chat SOS, deseándote que tengas un fin de semana espectacular. Ya saben, a estar con mucha cautela. Si va a tomar este fin de semana, por favor, no maneje. Busque un conductor designado. Y aproveche este fin de semana de verano. Tenemos muchas actividades. Yo, Ivonne, por ejemplo, este fin de semana voy a estar haciendo una actividad muy grande con los niños de la Fundación Junto Podemos de Curundú, con nuestro Club de Leones Ancón. Estoy súper contenta. Vamos a llevar la alegría a 100 niños. A un fun party bien divertido. Con creo música. Que había una publicación de. Ay, sí, vamos a pasar súper bien. El swing,
Eso, el inflable. Ajá, el ese, inflable. con música, con Sí. agua, hasta yo me quiero meter ahí. Vamos a ver Chévere. cómo nos va el fin de semana. Bueno, el fin de semana está muy bonito. Sí, vayan a la playa. Hay retén por todos lados, hay operaciones. sí. El corredor ahorita mismo está la TT, así que hay operaciones por todos lados. El que anda con sus cosas allí bien, ya sabe. Así es, así que ya saben, cuídense mucho y que tengan excelente fin de semana. Gracias, Hugo, A ti, nuevamente. Gigi, como siempre. Chao. Gracias, Diego. Bye.